Si no te gusta el conflicto, pero te fascina la historia, este es un relato que debes escuchar. Jerusalén no es solo un titular en las noticias, es un archivo viviente, un palimpsesto donde cada capa de polvo cuenta una saga de imperios, fe y humanidad. Aquí, el pasado no está enterrado, respira. Y si crees que ya lo has visto todo, te invitamos a mirar de nuevo, más de cerca. Piedras antiguas, testigos silenciosos de plegarias, conquistas y treguas olvidadas. Cada bloque de esta ciudad podría narrar una epopeya. Pero estas piedras no solo hablan del pasado. Hoy, su misma existencia, su ubicación y su interpretación son el epicentro de una disputa muy actual. Política moderna. Decisiones tomadas en oficinas con aire acondicionado que redibujan fronteras invisibles, que determinan el futuro de familias y que convierten la planificación urbana en una herramienta de poder. Son planes que se superponen a la geografía sagrada, creando una nueva realidad sobre los cimientos de la antigua. Y a menudo, de la forma más cruda posible, están chocando en Jerusalén. La fricción entre la memoria milenaria y las ambiciones del siglo XXI genera chispas que pueden incendiar la noche. Es una colisión que no siempre se ve, pero que se siente en el aire, en la tensión de una mirada, en el silencio de una calle bloqueada. Si no te gusta la política, pero te encantan los misterios, esto es para ti, porque Jerusalén es el enigma por excelencia, un lugar donde un hallazgo arqueológico puede ser interpretado como un manifiesto político y un hackeo informático puede tener las mismas repercusiones que un enfrentamiento físico. Aquí, las pistas no están solo en los archivos, sino en los susurros, en los códigos y en la tierra bajo tus pies. Y si no te gustan las sorpresas, pero vives en el umbral de 2025, prepárate. El mundo observa a Jerusalén no solo por lo que fue, sino por lo que presagia. Las tensiones que se gestan aquí a menudo son un microcosmos de desafíos globales más amplios. La lucha por los recursos, el choque de narrativas y la difícil coexistencia de identidades. Lo que sucede en estas colinas rara vez se queda en estas colinas. Ahora mismo, mientras hablamos, la atmósfera en Jerusalén. Es particularmente tensa. Es una tensión que se acumula, capa por capa, como los estratos de su propia historia. No es un estallido repentino, sino el resultado de una presión constante, de agravios que se suman y de una paz que parece cada vez más frágil. En una operación reciente, que ilustra esta compleja realidad, la policía y las fuerzas de defensa de Israel realizaron una redada a gran escala. El objetivo: barrios que, según la Municipalidad de Jerusalén, operan en una zona gris legal y administrativa. Kafr Akab, un barrio peculiar, separado de Jerusalén por el muro de Cisjordania, pero administrativamente parte de la ciudad. Sus residentes pagan impuestos municipales, pero rara vez reciben servicios a cambio. Un limbo urbano donde la ley es a menudo un concepto abstracto. Y Calandia, famoso por su campo de refugiados y el concurrido puesto de control, es otro punto neurálgico donde la vida diaria de miles de palestinos se cruza con la infraestructura de seguridad israelí. Es aquí donde la redada se concentró, en el corazón de la fricción. El comunicado oficial de las autoridades es pragmático, enfocado en la delincuencia y el contrabando. Dicen que la operación fue un éxito en la lucha contra la economía ilegal que florece en estas zonas. Afirman que incautaron miles de huevos no regulados, un riesgo para la salud pública según el Ministerio de Agricultura y un eslabón en una cadena de comercio informal que socava la economía formal. Cigarrillos, cientos de miles de ellos, sin los timbres fiscales correspondientes, una pérdida de millones en ingresos para el Estado y, según las autoridades, a menudo ligados a redes criminales más amplias, y vehículos presuntamente robados, automóviles que desaparecen de un lado de la ciudad para reaparecer en otro, desmantelados o con nuevas identidades. Esta es la narrativa oficial, una operación policial necesaria contra el crimen, pero en Jerusalén ninguna historia tiene una sola cara.
la Media Luna Roja Palestina, informa de una realidad muy diferente. Su recuento no es de huevos o cigarrillos, sino de cuerpos heridos. Hablan de 24 personas que necesitaron atención médica durante los enfrentamientos que acompañaron la redada. 3 de ellos por fuego real. La acusación más grave. Heridas que pueden cambiar una vida para siempre y que elevan la tensión de una redada a un enfrentamiento potencialmente letal. Otros 3 alcanzados por balas de goma, un arma considerada menos letal, pero que puede causar lesiones graves y cuyo uso en zonas residenciales densamente pobladas es siempre controvertido. 1. Golpeado. Un término que oculta la brutalidad del contacto físico directo en medio del caos. Una lesión que no deja casquillo pero sí cicatrices, visibles e invisibles. Y 17. La gran mayoría, tratados por inhalación de gases lacrimógenos, el arma de control de multitudes que no distingue entre manifestantes y residentes, llenando apartamentos y calles con su gas irritante. 2 narrativas, una sola noche, una operación policial o una incursión militar. La respuesta depende de a quién le preguntes, y casi al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, se producía otro tipo de violación. Una más silenciosa, invisible, pero no menos alarmante. Una intrusión que no necesita forzar una puerta, sino que se desliza a través de las ondas de radio. Los teléfonos de 2 miembros del Parlamento israelí, ambos del partido gobernante Likud, fueron presuntamente hackeados. Sus vidas privadas, sus contactos, sus conversaciones estratégicas, de repente expuestas a un enemigo desconocido. Esto provocó una nueva y urgente alarma de seguridad dentro del Knesset, el corazón de la democracia israelí. De repente, la amenaza no estaba en la frontera, sino en el bolsillo de cada legislador. Se activaron protocolos, se iniciaron investigaciones y se extendió una sombra de sospecha. Brechas cibernéticas. La nueva frontera del conflicto, donde los soldados son hackers y las armas son líneas de código. Un ataque que puede desestabilizar un gobierno sin disparar un solo tiro. Enfrentamientos callejeros, la forma más antigua y visceral de conflicto, donde los cuerpos chocan y el control del espacio físico es la única victoria que cuenta. Son diferentes frentes del mismo momento incómodo. La batalla por Jerusalén se libra en las calles de Kfar Kab y en los servidores que alojan los datos del Knesset. Se lucha con piedras y con spyware, con barricadas y con cortafuegos digitales. Es una guerra híbrida por el alma de una ciudad. Y mientras la ciudad moderna se convulsiona, su pasado ofrece ecos inquietantes. Recientemente, arqueólogos terminaron de excavar un muro de la era asmonea, una fortificación de más de 2000 años, directamente relacionada con la historia de Hanukkah y la lucha de los macabeos por la soberanía judía. Pero el hallazgo más fascinante no es el muro en sí, sino cómo fue encontrado. Parece que fue derribado deliberadamente hace mucho tiempo. Las piedras no estaban esparcidas caóticamente, como en una destrucción violenta, sino apiladas ordenadamente, lo que sugiere antiguos saltos el fuego, acuerdos políticos de hace milenios. Quizás el muro fue desmontado como parte de un tratado de paz, una concesión para reducir las tensiones con el poder romano en ascenso. Una decisión política que alteró el paisaje de la ciudad, una configuración deliberada del pasado de la ciudad, un recordatorio en piedra de que la remodelación de Jerusalén no es un fenómeno nuevo. Siempre ha sido un tablero de ajedrez donde las murallas suben y bajan, no solo por la guerra, sino también por la diplomacia y la estrategia. Y acechando en el horizonte del mañana, un nuevo plan que podría reconfigurar la ciudad de una manera tan decisiva como el desmantelamiento de aquel muro asmoneo. Los planes para 9000 nuevas viviendas. El lugar elegido es tan simbólico como estratégico. El terreno del aeropuerto abandonado de Atarot, también conocido como Calandilla. Un aeropuerto que una vez conectó a Jerusalén con el mundo y que ahora yace en silencio. Un fantasma de una era de cooperación que parece lejana. Según los críticos, este proyecto es una bomba de relojería.
Argumentan que construir un gran barrio israelí aquí rompería la continuidad territorial palestina entre Rámala y los barrios palestinos del norte y sur de Jerusalén Este. En efecto, remodelaría el mapa de una manera que, según ellos, haría prácticamente imposible una futura capital palestina en Jerusalén Este. Para sus defensores, sin embargo, es simplemente una solución a la acuciante crisis de vivienda de la ciudad, un desarrollo necesario en terrenos estatales dentro de los límites municipales. Piedras antiguas, chispas políticas, intrusiones cibernéticas, grandes planes de desarrollo. Jerusalén está cambiando simultáneamente en todos estos niveles: el físico, el digital, el político y el histórico. Es una transformación compleja y a menudo contradictoria, que ocurre a plena vista, pero que es difícil de comprender en su totalidad. ¿Extraño? Sí. La yuxtaposición de huevos de contrabando y espionaje de Estado, de arqueología milenaria y planificación urbana futurista, es profundamente extraña. ¿Importante? Definitivamente. Porque en esta convergencia de lo antiguo y lo moderno, de lo sagrado y lo profano, se está forjando no solo el futuro de una ciudad, sino quizás un reflejo del nuestro. Lo que has visto es solo la superficie. En los próximos capítulos profundizaremos en cada uno de estos frentes. Suscríbete para seguir este relato. Esta ciudad nunca, jamás permanece igual.